Hay guardias reales, os comento un poquito, ¿vale? Para que sepáis que los centros de la mañana suelen hacer una especie de pequeño cambio de guardia. No es tampoco nada espectacular, muchas ilusiones, nos la quitan. Sí que es verdad que no sé si vais a volver de casualidad un primer miércoles de mes. Si volvéis a Madrid un primer miércoles de mes, ahí sí que tenéis que venir, sí o sí, porque el primer miércoles de mes es cuando hacen el cambio solemne de guardia. Y es cuando hacen el cambio de verdad. Y salen 400 efectivos, a caballo, cañones de la época, carruajes. Los miércoles restantes es lo que veis. ¿Y a ¿vale? qué hora? Por la mañana lo hacen. Pues a partir de las 11 hasta la 1, 1 y pico. ¿vale? Es cíclico, o sea, es como una especie de bucle. Acaban y salen, acaban y salen. ¿vale? Y bueno, por aquí me están diciendo que había un evento hoy en el Palacio Real. Entonces es posiblemente que los guardias que veáis hoy ni siquiera sean porque es miércoles, sino que como hay un evento, pues estará cerrado oficial, hoy. digamos. Un evento oficial. Ahora os cuento un poquito más sobre el Palacio Real. Os voy a contar un poquito sobre el origen de Madrid, y luego ya lo voy enlazando con el Palacio, ¿vale? Pero bueno, yo creo que os va a servir bastante bien de base para que conozcáis. Este es el origen de Madrid. Madrid fue fundada por los musulmanes en el siglo IX. La fundaron en un pequeño alto con un río defensivo, es un río, el río Manzanares, que defendía la ciudad de los famosos cristianos del norte, de la Reconquista. Haría una medina amurallada y un alcázar, una especie de palacio, de castillito defensivo. ¿Por qué os enseño esto aquí? Porque esto es lo que veis justo enfrente. La medina amurallada estaría justo en esa zona de ahí, ¿vale? Y de hecho la muralla pasaría más o menos por donde estamos ahora, la antigua muralla musulmana. Y lo que es el antiguo alcázar estaría los restos debajo del Palacio Real. ¿Por qué los musulmanes se fundaron aquí? Pues por encontrar grandes acuíferos de agua. De hecho el nombre Maiguit significa algo así como fuentes de agua o aguas abundantes. Ni romanos ni visigodos se asentaron con anterioridad por la escasez de agua. No encontraron los grandes acuíferos que sí encontraron los musulmanes. El río Manzanares, algunos estarán pensando, ¿no les daba agua suficiente? No, de hecho el río Manzanares tenía muy poquita agua, muy poco caudal. En el siglo de oro, en la época del siglo de oro, el río Manzanares era conocido, bueno, un viajero que vino a Madrid lo calificó como el único río del mundo navegable todos los días del año a caballo. Así que imaginaos el agua que tenía el Manzanares y que sigue teniendo, claro. Bueno, los musulmanes se asientan, fundarían Maiguit gracias a los acuíferos subterráneos y así nace esta ciudad en el siglo IX. O sea que, perdón, Madrid sería, la palabra Madrid tendría un origen musulmán. Efectivamente, viene aquí, ¿vale? Lo dejo aquí. En el siglo XI cambia de manos. La Reconquista va avanzando hacia el sur, Alfonso VI el Bravo y el Cid Campeador pues asedian la ciudad y consiguen rendirla en favor de los cristianos. Aquí tendríamos el Madrid ya cristiano del siglo XIII. Vemos que una segunda línea de muralla surge. Por cierto, todo nuestro recorrido, como quien dice casi todo, lo estamos haciendo por dentro de las antiguas murallas medievales. Por eso os decía que vemos la parte más antigua de Madrid, salvo la Plaza Mayor, que estaría donde pone Laguna, ¿vale? Ya el resto, como quien dice, todo por la antigua parte de Madrid. Ahora mismo estaríamos por esta zona de aquí. O sea, hemos hecho esta zona de aquí, como quien dice. Y luego haremos, después del descanso, esta zona de aquí. El Alcázar, vemos que ha crecido un poquito. Este Alcázar, bueno, pues era la residencia de la realeza en Madrid, aunque Madrid no era capital permanente. ¿Qué ocurría con la capital? En este momento todavía de Castilla, no de España, sino del reino del centro. Que la capital se movía de un lugar a otro. Podía ser Segovia, podía ser Toledo, Valladolid, Burgos, Sevilla, Madrid. Madrid no era una ciudad principal dentro de Castilla. Las ciudades principales pues, podrían ser Sevilla, Toledo, Valladolid, igual un poquito Burgos. Madrid es una ciudad media. Lo que pasa es que por diferentes razones Madrid en 1561 se convierte en capital permanente del reino ya sí de España. ¿Y por qué se convierte en capital? Por la suma de diferentes razones. La más conocida es la centralidad, pero también por ejemplo tenemos la abundancia de caza, la cercanía del monasterio del Escorial, el clima o también la principal, que era la ausencia de nobles importantes y de obispos. Nadie hacía sombra al poder del rey en esta ciudad. Entonces por eso Madrid se convierte en capital del Imperio Español en 1561. Y entonces empieza a crecer a lo loco. Lo vais a ver muy bien en este mapa. Os recordáis que antes os decía que Madrid siempre fue creciendo hacia el este. Aquí lo vais a ver. El origen de Madrid
antiguo Alcázar y Madrid musulmán. Vamos a ver lo que tenemos justo aquí delante. Luego el Madrid medieval, es un poco lo que hemos estado recorriendo un poquito ahora. Luego el Madrid antes de ser capital, que llegaba hasta la Puerta del Sol. Aquí tendríamos ya la Plaza Mayor, más allá de la antigua muralla. Pues esto tardó unos 7-8 siglos en crecer. ¿Veis que el resto es mucho más grande? Creció en menos de un siglo. O sea, todo esto, 7-8 siglos, todo esto en menos de un siglo. Imaginaos lo importante que era convertirse en capital del Imperio Español. En aquel momento, ser la capital del medio mundo, del imperio en el que nunca se ponía el sol. Os lo dejo por aquí, ¿vale? Entonces, Madrid empezó a crecer a lo loco y los reyes empezaron a vivir más o menos de manera... Bueno, me lo aguantáis y luego ya lo volvéis, ¿vale? Pues así tengo las manos libres, gracias. Y nada, pues Madrid empieza a crecer a lo loco y empiezan a vivir los reyes de manera más o menos permanente. El gobierno ya se establecería de manera fija en la ciudad, pero sí que es verdad que la Casa Real, lo que es la familia real, se seguía moviendo por diferentes palacios, los famosos sitios reales, como el Escorial, Aranjuez, la Granja San Ildefonso. Se iban moviendo, pues depende de la época del año, se iban a uno o a otro, donde más les apetecía un poquito estar. Además son sitios bastante bonitos. ¿Qué familias de reyes hemos tenido? Pues fijaos, un montón. Que si reyes astures, castellanos, navarros, visigodos, aragoneses. Pero hay tres familias que destacan. Por ejemplo, los Trastámaras. Los Trastámaras, por ejemplo, son los reyes católicos. Igual de apellido no suenan mucho, pero Isabel y Fernando todos y todas les conocemos. ¿Sí? Ellos son familia Trastámara. Somos el origen. Isabel reinaba, bueno, Isabel era heredera de Castilla en algún momento, y luego ya, bueno, ella realmente casi pasó de heredera a reina directamente, porque murió su hermano en una guerra civil que hubo. Y luego, por otro lado, Fernando de Aragón. Eran primos, Isabel y Fernando, una rama castellana, otra rama aragonesa. La unión de Isabel y de Fernando fue muy importante. ¿Por qué? Porque suponía que su heredero iba a recibir los dos grandes reinos de la península, además también de los reinos asociados como Granada, sur de Italia, Navarra y esa América que se estaba descubriendo en aquel momento. Bueno, pues ¿quién fue la heredera? Juana, la famosa Juana la Loca. Juana fue en sí heredera de Isabel y a Juana la volvieron loca. Juana de loca no tenía un pelo, lo que pasa es que padre, marido e hijo la volvieron loca para hacer lo que ellos querían. Ella fue casada con un señor de la casa Austria, de la familia Habsburgo, que se llamaba Felipe I el Hermoso. O sea, menuda pareja, Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Bueno, pues Felipe tampoco era nada hermoso. Le llamaban así de manera irónica y jocosa. Tuvieron descendencia, llegamos a Carlos I de España, V de Alemania. Este señor ya heredó los territorios Trastámaras y también los Habsburgo, la casa Austria. Este señor heredó media Europa y media América. Además fue nombrado sacro emperador romano, fue gran emperador, fue el hombre más poderoso de aquel momento. Carlos I. Carlos I. Tuvo descendencia, tuvo descendencia con una prima, Isabel de Portugal. Llegaríamos a su hijo, Felipe II, que fue el hombre más poderoso también del momento y el rey más poderoso del imperio. Tuvo descendencia con una sobrina. De él se decía que en su imperio nunca se ponía el sol, llegó hasta Filipinas. Luego tendríamos a Felipe III, el de la Plaza Mayor. Con él comienza el estancamiento del imperio. Con Felipe III tendría descendencia con una prima. Llegaríamos a Felipe IV, el que tenemos allí. Felipe IV tendría descendencia con una sobrina. Pues llegamos a su hijo Carlos II. Le llamaban el hechizado, el embrujado, porque se decía que todo lo que tenía tenía que ser fruto de algún hechizo o de algún embrujo. Todo lo que tenía Carlos II era el fruto de la consanguinidad, generación tras generación. Si te casas una vez con una prima, con una sobrina, no pasa nada. Pero si os casáis 10, 12, 15 veces seguidas entre primas y sobrinas, lo que va a ocurrir es Carlos II. Esto. ¿Qué os parece? Sí. Oh. Chicas, por una noche loca, ¿cómo lo veis? Muy loca, ¿verdad? Pobrecito, pues sí, porque la verdad, al final ¿Este fue... es el que vestía todo de negro siempre? No. ¿Cuál era? Había uno que vestía... Rafael. Rafael. ¿Rafael? No te sabría decir ahora mismo quién vestía siempre de negro, nunca lo he escuchado o algo así. Pues puede ser, para tapar un poco sus defectos, podría haber sido. Con máscara, pero tenía que salir. Carlos II, bueno, pues al final era el fruto de toda esa consanguinidad. Era un pobre títere en manos de la corte. Él pues tenía un ligero retraso mental, tenía la cabeza grande y deforme, tenía tonguismo, la lengua hinchada, una barbilla excesivamente generosa. Pobrecito, era un desastre.
al final acabó muriendo sin descendencia. Lo dejo aquí, ¿vale? Y al morir sin descendencia, pues hay una guerra, la guerra de sucesión. Con ninguna de esas dos mujeres llegó a tener descendencia. Y estáis pensando, ¿por qué no tuvo descendencia? Porque era impotente. Entonces, si el pajarito no funciona, no funciona. Acabó muriendo sin hijos. Hay una guerra, la de sucesión, que enfrentó a un tío, el archiduque Carlos de Austria, contra su cuñado, el duque de Anjou. Salud. Gracias. A un tío, el archiduque Carlos de Austria, contra su primo, contra su cuñado, el duque de Anjou, de la casa Borbón, que se llama Felipe. Es decir, enfrenta a dos grandes casas europeas, los Habsburgo contra los Borbones franceses. Esa guerra de sucesión, ¿quién creéis que la ganó? Los Borbones. Los Borbones, efectivamente, y por eso, desde principios del siglo XVIII tenemos reino Borbón, tenemos reinado Borbón. Sí es verdad también que desde el siglo XVIII hasta la actualidad un par de caídas ha habido, porque ha habido un Saboya, ha habido un Bonaparte, José I que os hablaba, ha habido también dos repúblicas, dos dictaduras, para alguna caída han tenido. Pero bueno, hasta el día de hoy se acaban restaurando con Felipe VI, que es el rey actual. Por cierto, Felipe V, ese primer rey Borbón, había nacido en Versalles y le dicen que tiene que vivir en Madrid, en el antiguo Alcázar, Austria, que más o menos lo tenéis en los dibujillos, un alcázar barroco de origen medieval. Nacido en Versalles. ¿Creéis que le gustó la idea de nacer en Versalles y vivir en un alcázar barroco? Hizo algo mejor. Misteriosamente se incendió. Nadie sabe cómo. En 1734 el antiguo alcázar que existía aquí, el que tenéis en los dibujos, ardió en llamas. La versión oficial del incendio fue que había sido causado por duendes y fantasmas. ¿Qué os parece? De qué jeta, ¿verdad? Felipe V se frotó las manos y dijo: ahora vamos a construir el palacio real más grande y bonito del mundo. Y comenzó la construcción del palacio real que tenemos hoy en día, ¿vale? Su construcción la ordena el primer rey Borbón que tuvimos en el siglo XVIII. Comienza en 1737, bajo, la tutela de Felipe de Jubarra, que fue un arquitecto muy famoso, y luego ya continuaron Sacchetti, Sabatini, que fueron arquitectos importantes de aquel momento. En un principio querían hacer el palacio real más grande del mundo, lo que pasa es que era una locura, así que al final construyeron solamente el palacio real más grande de Europa occidental, construyeron una tercera parte de lo que el diseño original planteaba. Hoy en día, ya os digo, no es más grande del mundo, pero sí es de esta parte de Europa, es más grande que Buckingham o más grande que Versalles. Mira. Hablamos siempre de interior, ¿vale? No de exteriores. No de jardines. Efectivamente. De hecho, son 3.318 habitaciones. ¿Qué os parece? 135.000 metros cuadrados. Esto para limpiarlo el domingo mal, ¿verdad? ¿Os imagináis a Leticia y a Felipe limpiando el domingo? No, porque además no viven aquí. Viven en el Palacio de la Zarzuela, que alguien me preguntabais antes. El Palacio de la Zarzuela es un palacio más pequeñito, un poquito más modesto, también lujoso, ¿Y ese que queda está en el norte de Madrid, Norte de está en la zona del Bosque del Pardo, ¿vale? Aquí vivió pues desde Carlos III, que os enseñaba antes, porque Felipe V no llegó nunca a vivir en él, nunca lo llegó a haber terminado, vivió desde Carlos III hasta Alfonso XIII, pasando pues por Amadeo de Saboya, José I también. Y luego llegaría la República. Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, también vivió aquí. Luego llegaría la dictadura de Franco. Pues Franco fue el primer jefe de Estado que no vivió aquí. Franco vivió en el Palacio del Pardo. Está también al norte de Moncloa, al norte de Madrid. Ese sí es visitable, es un palacio barroco muy bonito. Y luego ya Juan Carlos vivía en la Zarzuela. Entonces, cuando se convierte en rey a la muerte de Franco, no decide trasladarse, se queda ya allí. Pues por temas de costos, de seguridad, es una zona mucho más tranquila, mucho más segura. Y también se abren las puertas al turismo, se puede visitar. Hoy si me decís que hay algo oficial, hoy no podréis verlo, pero bueno, mañana ya sí, me imagino. Se usa para recepciones oficiales, para actos oficiales, pues como puede haber hoy, y también para turismo. Las puertas se abren para que lo podamos ver. Esto está bien, porque antiguamente estaba para el uso exclusivo de la realeza, hoy en día por lo menos lo podemos apreciar todos y todas. Es un palacio muy bonito, pues de estilo afrancesado. De hecho Felipe V se inspiró en Versalles, él quería un Versalles a lo grande, todo muy dorado, todo muy lujoso, unas habitaciones increíbles, esto que vas paseando poco a poco, salón tras salón, y te va subiendo una mala hostia, va subiendo una especie de enfado, y esa pregunta de ¿para qué tanto? Pero bueno, por lo menos está para que todos y todas lo veamos hoy en día, lo disfrutemos, y yo recomiendo mucho que lo veáis. Yo lo considero, junto con el Prado, un poquito una de las visitas obligadas de Madrid.
Cuesta 11 euros, es el precio estándar que tiene, es un precio que no está mal para Madrid, para Europa, de hecho cualquier palacio europeo suele costar más, es un precio bastante estándar en Madrid. Y nada, pues la verdad es que merece mucho la pena. Por cierto, pues alguien quiere ahorrarse los 11 euros, de 6 a 8, las 2 últimas horas es gratuito, de lunes a jueves, ¿vale? De lunes a jueves de 6 a 8. Si alguien viene en horario gratuito, primero que sepa que siempre hay colas, ¿vale? Eso es lo que pasa en los horarios gratuitos. Y también que hay bastante gente por dentro. Y además es solo gratuito para ciudadanos europeos y de América Latina. Entonces venir con un pasaporte, un carnet oficial de vuestro país, ¿vale? Con el carnet de identidad, con el carnet de conducir, pasaporte, lo que tengáis a mano, porque a veces lo suelen pedir, ¿vale? Porque si venís sin carnet, os van a hacer pagar. Y hacer la cola para encima tener que pagar, pues es un poco absurdo, ¿vale? Así que recordarlo, que a la gente le suele pasar.